Estamos de regreso, estamos de vuelta aquí en TN Contigo, una jornada muy especial. Estamos conmemorando 50 años del golpe militar en 11 de septiembre de 1973. Vamos a revisar algunas imágenes de lo ocurrido esta mañana en el Palacio de la Moneda. Estamos viendo el ingreso de las autoridades, de los invitados a esta intensa jornada que fue convocada por el presidente de la República, Gabriel Boric. Y que comenzó con lluvia y eso también provocó ciertos retrasos también en algunas actividades que se iban a hacer al interior de la Moneda. Exacto, ahí estamos viendo a los ministros y estamos viendo a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, quien llegó en horas de la mañana al Palacio de la Moneda, y así otras autoridades que vienen desde el extranjero y autoridades nacionales también. Como el presidente de México también, que ahí aparece en la pantalla. Presidente de México que estuvo hablando ayer junto al presidente Boric, así que dio un respaldo total al gobierno, a la figura del expresidente de Salvador Allende. Así que están movidas las aguas en la Moneda. Como están movidas, también queremos saber qué está sucediendo en este preciso instante, y por eso también tenemos una transmisión en vivo desde el Palacio de la Moneda. Exacto. Vamos con la transmisión oficial. Esto es lo que está pasando ahora en vivo y en directo desde el Palacio de la Moneda, donde el presidente Gabriel Boric va a hacer uso de la palabra y va a destacar su compromiso con la democracia. Así es. Ahí estamos viendo al presidente. Saludando a las autoridades. A Isabel Allende. Exacto, Isabel Allende está acompañado de su pareja. Ayer Isabel Allende, no sé si fue ayer o antes de ayer, estuvieron en la conmemoración donde habían puesto como de manera de estatua a los zapatos del expresidente Allende. Exacto. Estamos viendo imágenes, el presidente Boric sigue saludando a los invitados a esta ceremonia en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Reiteramos que el presidente va a hacer un llamado, un compromiso a seguir siendo un país comprometido con la democracia. Así es. Estas son imágenes en vivo y en directo. Baltasar Garzón, el juez que juzgó en el extranjero a la figura de Augusto Pinochet. Sí, hay personas ahí con hartas visitas acá, muchas visitas acá de alto peso. Yo creo que ahí debe haber aproximadamente más de 100 personas, yo creo, reunidas, ¿o no? Por lo que calculo desde acá. Exacto. Sí, más de 100 personas se instaló reunidas. Una carpa para que no... Si se produce algún sistema frontal, ahí pueda no siguen con los retrasos. Disipar el agua. Sí. Bueno, es ceremonia que estaba planificada para las 10 de la mañana y estamos bordeando las 10 de la mañana con 57 minutos. Nos acercamos a las 11 de la mañana, donde va a iniciar esta ceremonia encabezada por el presidente Gabriel Boric. Casi una hora de retraso. Exacto. Escuchemos el audio ambiente que nos proporciona la transmisión oficial, que son aplausos. Exacto. Claro, sí, porque yo creo que en un ratito más él va a poder dar su discurso y va a poder explicar un poco y también hacer una conmemoración también a los 50 años del golpe militar. Se toma su tiempo el presidente para saludar uno por uno a los invitados e invitadas. Ahora va a pasar por la segunda fila de invitados e invitadas. Sí, es que yo creo que fue una lista que hicieron con mucho filtro, con harto cuidado. Exacto. Entonces obviamente hay que darse el tiempo de saludar a cada uno. Exacto. Ahí le están indicando al presidente dónde se ubican ciertas las diferentes personas, autoridades. Ahí tenemos un plano más general de lo que está ocurriendo afuera. Esta es la Plaza de la Constitución, afuera del Palacio de Gobierno. Exacto, así es. Bueno, ahí por problemas técnicos solamente, pero de fondo podíamos escuchar también los aplausos. Ahí volvemos con la transmisión. El presidente de la República sigue saludando a las autoridades y a los invitadas a esta ceremonia. Al frente, justo donde va a hablar en este momento el presidente, hay una frase ahí que dice democracia siempre, que fue parte de los 5 Vamos con la transmisión oficial que se habían estipulado. Escuchemos la transmisión oficial. Salvador Allende. Perfecto.
Esta explanada ha sido por décadas punto de encuentro y de libre expresión de miles de chilenos y chilenas. De esta manera, la Plaza de la Constitución recibe sin distinción a todos quienes viven en este territorio llamado Chile, tal como está ocurriendo en este momento, haciendo hincapié en la importancia del respeto irrestricto a la Constitución política que rige los lineamientos del Estado democrático y del compromiso institucional con la Carta Fundamental. Le damos la bienvenida a todas las mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes, trabajadoras, trabajadores y familias enteras que han llegado de forma sensible y comprometida a esta Plaza de la Constitución, transformando el ensordecedor ruido de los aviones que bombardearon este Palacio de Gobierno hace 50 años, en el calor de un abrazo y en la sonrisa de un pueblo que mira hacia el futuro. Damos la bienvenida de forma especial a las agrupaciones y organismos de derechos humanos que nos acompañan. También le damos la bienvenida a los jefes de Estado y jefes de gobiernos extranjeros en ejercicio que se unen a esta ceremonia. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísimo señor Luis Arce, el presidente de la República de Colombia, excelentísimo señor Gustavo Petro, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador, y señora Beatriz Gutiérrez. El primer ministro de la República Portuguesa, excelentísimo señor Antonio Costa, el presidente de la República Oriental del Uruguay, excelentísimo señor Luis Lacalle Pou, el presidente del Consejo Federal de Alemania, excelentísimo señor Peter Tschentscher, y señora Eva María Chencha. Saludamos también con afecto a los expresidentes y exjefes de gobierno que están presentes, el expresidente de la República de Chile, honorable señor Ricardo Lagos Escobar, la expresidenta de la República de Chile, honorable señora Michelle Bachelet Chiqueria, el presidente de la República de Colombia, honorable señor Ernesto Semper, el expresidente de la República de Colombia, honorable señor Juan Manuel Santos, la expresidenta de la República de Costa Rica, honorable señora Laura Chinchilla, el expresidente de Gobierno de España, honorable señor Felipe González, y señora Mar García Vaquero. La expresidenta de la República de Finlandia, honorable señora Tarja Halonen, y su esposo, doctor Pentti Arajärvi. El expresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, honorable señor Massimo D'Alema. El expresidente de la República Oriental del Uruguay, honorable señor José Mujica. Y señora Lucía Topolansky. Damos las gracias también por su presencia en esta conmemoración a todas las delegaciones internacionales oficiales presentes y saludamos al ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, señor Flávio Dino, en representación de su excelencia el presidente de la República Federativa de Brasil, señor Luis Ignacio Lula da Silva. La consejera de Estado y miembro del Gabinete de Rumania, señora Sandra Pralong, en representación de su excelencia el presidente de la República de Rumania, señor Klaus Iohannis. La secretaria de Estado de Cooperación del Reino de España, señora Pilar Cancela,
y el secretario de Estado de Memoria Democrática del Reino de España, señor Fernando Martínez. Ambos, en representación de Su Excelencia, el presidente de Gobierno de España, señor Pedro Sánchez. Al asesor especial para la... Ahí estábamos con la ceremonia oficial, una de las ceremonias oficiales que se está realizando el día de hoy, encabezada por el presidente Gabriel Boric, junto a los invitados expresidentes, presidentes también de diferentes países. Tenemos a un primer ministro también y así varias autoridades que dan realce a este magno evento del gobierno. Antes de seguir con esta señal oficial, vamos a seguir hablando acerca de lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, ahora con Sergio Vitar, político. Sergio, muy buenos días. Está en vivo desde Suecia. Sí. Como que me han invitado a hablar justamente La del mismo vicepresidenta tema de las que abuelas de la... mostrando. Exacto, estamos aquí en Chile conmemorando los 50 años del golpe militar, del golpe del Estado, y vamos a hablar acerca de eso junto a usted, agradeciéndole su gentileza por estar junto a nosotros desde Suecia. Con mucho gusto. Y saludo a todos los auditores de la televisión evangélica. Perfecto. Sergio Vitar, que durante el gobierno de Salvador Allende y en la izquierda cristiana fue designado ministro de Minería, a cargo estuvo por poco tiempo debido a que fue sustituido producto de la aprobación de una acusación constitucional en su contra, llevada adelante por la DC. Fue retenido en el campo de concentración de Isla Dobson y en otros campos de concentración por más de un año. Al ser liberado en 1974, vivió 10 años como exiliado en Estados Unidos y en Venezuela, donde incursionó en la actividad empresarial. Sergio, te queremos consultar, ¿cómo viviste el 11 de septiembre de 1973? Bueno, fue un quiebre en mi vida. Yo tenía 30 años, 31 años. Siempre, como nací en democracia, yo siempre pensé que esa era la vida normal de Chile. Ya. Pero lo que vivimos de destrucción, de violencia, el golpe militar, la muerte, los desaparecidos, los torturados, la prisión, como tú dijiste recién, yo fui llamado en un bando por haber sido ministro del presidente Allende. Me presenté voluntariamente porque me dije en mi conciencia está limpia, soy ministro de un gobierno democrático, mi vida es transparente, no tengo que ocultarme. Y si alguien tiene que ocultarse, son ellos que están dando un golpe militar y destruyendo la democracia. Y me presenté voluntariamente, terminé más de un año preso, más de 10 años exiliado. De manera que lo que recuerdo es un momento de desplome total de lo que para mí era vivir en mi país, vivir y convivir con los demás. Ahora, era un periodo muy, reconozco, muy tenso, pero, y estuve, creo que lo más importante que recuerdo y lo tengo grabado en la mente, es haber almorzado con el presidente Allende el día anterior a su muerte. Él nos invitó a algunos ministros, 4 o 5, yo soy el único vivo de ese almuerzo, el día 10 de septiembre. Hasta las 3:30 de la tarde estuvimos juntos, en que él le pedía a sus ministros que revisaran cuál era la situación, y la pregunta era, ¿podremos llegar al 18 de septiembre? ¿Podemos extender la democracia y llegar hasta el 76? Después de revisar la situación en ese almuerzo, que lo relaté hace poco en los medios de comunicación y que tenía una cinta con la voz del ministro de Defensa de entonces, Letelier, que fue asesinado en Washington, y se oye su voz cuando le explica lo que le dijo al presidente respecto a cada uno de los generales y lo que le contestaban los generales. Eso lo tengo muy grabado. El presidente se fue a su casa para llamar a un plebiscito al día siguiente, para buscar un entendimiento con la democracia cristiana y buscar acuerdos, que es lo que más nos falta a los chilenos
y evitar aquel golpe. Claro. Eso lo recuerdo nítidamente. Sergio, disculpa, dentro del gobierno, nos comentas tú de que estuviste almorzando con él un día antes con el expresidente Allende. Tú viendo desde la parte analítica política, ¿qué cambios hubieras hecho en el gobierno de Allende para pensar en que el golpe no hubiera llegado? Las grandes conclusiones que sacamos de ese periodo, y como estuvo después preso en la isla Dawson, con el número Isla 10, que escribí un libro, después probablemente alguno de ustedes lo ha leído, pero para los que no lo han leído pueden bajarlo de la Biblioteca Nacional Digital, con el nombre Dawson, la Isla 10, y mi apellido Vitar, y pueden bajarlo y leerlo. Y eso, hay relatos que pasó que me parecía increíble, para mí era como un mundo, una pesadilla que no habíamos vivido nunca. Y ahí sacamos discusión, yo discutí mucho porque me preguntaba, ¿qué se hizo mal? Porque tú no le puedes estar echando culpa a los demás, pero a sabiendas de que los norteamericanos querían derrocar al gobierno, Claro. a sabiendo que había una derecha golpista que quería derrocar al gobierno, había militares golpistas que querían derrocar al gobierno. Pero también, ¿qué responsabilidad tuvimos nosotros de exacerbar aquello? Y las conclusiones de qué es lo que no se hizo bien fueron las que nos permitieron armar la concertación. Aprendimos del pasado. Pareciera que ahora, 50 años después, no hemos aprendido mucho por las peleas que hay. Pero aprendimos del pasado. Y las principales conclusiones son, primero, tienes que tener mayoría política. En ese periodo no había mayoría política. En general no se construían gobiernos de mayoría porque no existían las dos vueltas presidenciales. Segundo, tenías que hacer un manejo económico que permitiera evitar presiones inflacionarias desmedidas. Y ahí, por el afán de aumentar la distribución del ingreso, funcionó bien el primer año, porque aumentó la producción, pero después hicimos la reforma agraria y hubo problemas enormes porque los latifundistas reaccionaban con mucha violencia bajo la producción. Nacionalizamos el cobre, que no querían la mayoría de los chilenos, se aprobó por unanimidad en el Congreso. Pasó lo mismo. Entonces, hubo un problema con el manejo de la economía. Hubo un problema con las relaciones con Estados Unidos. En ese momento había Guerra Fría. La Unión Soviética por un lado, Estados Unidos por el otro, y por lo tanto los norteamericanos tenían una presión muy grande y no querían a Allende. Hablaban de una segunda Cuba, como que esto no iba a ser democrático. Entonces, fue una situación que nos obligaba a pensar las relaciones con Estados Unidos. Esa es mi conclusión, lo que estoy diciendo es lo que yo pienso en esa materia. Luego, el orden público. Siempre dijimos nosotros, no puedes hacer cambio social si no hay orden público, y ahí también se cometieron algunos errores. Bueno, hubo una evaluación general que hicimos y dijimos, ¿cuáles son las reglas para que esto funcione mejor? Entonces, hemos reconocido errores. Pero lo que también decimos es que ninguno de esos errores puede justificar la muerte, el exilio, la tortura, el desaparecimiento, la expulsión que hemos visto después en el golpe. Entonces ese es el dilema de Chile hoy día. Pero que hubo deficiencias, uno tiene que reconocerlas. Lo importante es que los otros que dieron el golpe también reconozcan que no se puede dar un golpe por una cuestión económica o política o social, desaparecer gente, matarla y torturarla. Eso es absolutamente inhumano e inmoral. Exacto. Sergio, te quiero preguntar acerca de la relación que tú tenías con el presidente Salvador Allende. ¿Qué le mencionó usted en ese almuerzo del 10 de septiembre? ¿Y qué episodios le marcó a usted como ministro y como cercano al presidente acerca de las conversaciones y temas que tenían? Bueno, eso me lo he preguntado toda mi vida, porque Allende tenía la edad era un poquito mayor que mi papá. Entonces yo desde el principio tenía una admiración por él, porque siempre lo vi como un hombre que estaba junto a los pobres. Recuerdo algunas de sus campañas. Lo veía a veces en lugares más inhóspitos, en el barro, en las poblaciones, en el campo, hablando con los más pobres. Luchó siempre, desde que fue ministro de Aguirre Cerda, de Salud, después fue
diputado, fue senador, como ustedes saben, tantas veces, pero siempre lo vi como consecuente y con un compromiso moral. Y luego lo vi siempre como un demócrata, siempre en elecciones, siempre luchando, y su planteamiento lo hizo de esa manera. Esa es una dimensión. Otra dimensión que siempre me atrajo es su amor por la vida, su simpatía, su serenidad, su afecto. Yo recuerdo que siempre en situaciones tan difíciles que nosotros nos asustamos, él era sereno y era afectuoso con la gente, cuidaba a la gente. Y hay una tercera cuestión que te puedo decir acá desde Suecia ahora, como en Portugal hace 3 días atrás, o como lo que he vivido siempre que he salido. El aprecio por dar la vida por la democracia y el aprecio por haber abierto un camino que no resultó. Haber abierto un camino de querer hacer grandes cambios sociales en democracia en un país pobre. Entonces, especialmente la gente que piensa una visión más progresista de Europa siempre se preguntaba, ¿será posible ese camino? Porque en ese momento tú estabas enfrentando que el único socialismo era el de la Unión Soviética o el de Cuba, que nosotros no queríamos. Queríamos un camino democrático. Entonces, toda esa conjunción de valores hace del presidente Allende una persona muy atractiva. Ahora, también pueden mirar el otro lado. Fue muy difícil y no pudo controlar bien su coalición. Había un avance social que se perdió su control y entonces el manejo de la situación no fue todo lo que se debió haber alcanzado, como ocurrió después en la concertación, para mantener una mayoría, buscar acuerdos y evitar el quiebre. Entonces, siempre hay luces y sombras, pero las luces son las que te dije al principio. Claro. Perfecto. Sergio, disculpa, cuando el expresidente Allende se presenta para ser candidato de la presidencia y luego quiso, obviamente ahí fue presidente, él presentó una carta de 40 medidas. Las 40 medidas. De estas 40 medidas, ¿cuántas, tú calculando, así como por encima, cuántas de estas sí se pudieron realizar y sí tuvieron el éxito que se esperaba desde el gobierno? Bueno, muchas de las 40 medidas, si tú las lees, se avanzó, tenía mucho que ver con lo social. Sí. Una de las más llamativas, acuérdate, el medio litro de leche para cada niño todos los días. Sí. O sea, en ese tiempo se vivía una desnutrición y una miseria muy grande. Un plan de viviendas que fue bastante importante. Él era médico, los avances en salud, en atención primaria, fueron bastante importantes. Y luego lo que se buscaba era que los recursos naturales de Chile, como el cobre, no quedaran en manos extranjeras, que Chile pudiera tomarlos y dejar esos excedentes en el país, que el latifundio no fuera de unos grandes señores que tenían un montón de tierra que ni usaban, mientras sus trabajadores vivían en situaciones bastante miserables. Eran peones, no tenían ni educación, entonces organizar a la sociedad. Y eso venía de antes también. Yo quiero reconocer que vienen los tiempos de Frei Montalva. El gobierno de Frei Montalva, visto hoy día, fue un buen gobierno. Sí. Avanzó la chilenización del cobre, avanzó la reforma agraria, organizó a los trabajadores del campo, creó las juntas de vecinos. Entonces, son como 2 periodos en que los chilenos dijeron, no podemos seguir así, vamos a hacer cambios sociales más grandes. Y entonces, en ese cuadro hay que inscribir el avance del gobierno. Y el cumplimiento de los 40 medidas fue en buena parte logrado el primero, segundo año. Después, claro, duró solamente 3. Y la crisis que había, económica, política, hizo muy difícil poder realizar esas transformaciones. Por eso que aprendimos después cómo hacerlo para lograr el máximo de lo posible. Exacto. Sergio, avancemos en la historia, avancemos en el tiempo. Sería muy largo preguntarte qué pasó con tu vida desde el 73 al 90 en tiempo de dictadura, explayarlo detalladamente, pero a rasgos generales. Y precisamente te quería preguntar acerca de tu retorno a Chile, cómo fue y cómo fue lidiar también con años en dictadura. Así es. Bueno, yo recién pude volver a Chile cuando me dejaron entrar 10 años después de echarme. Yo al salir, yo había estudiado en una universidad en Estados Unidos, bastante conocida, la Universidad de Harvard,
Entonces, cuando terminó mi prisión de más de un año, hubo bastantes presiones para que me dejaran salir, como tantos otros miles de chilenos. Había una diferencia, sí, que yo era privilegiado, porque los demás sufrieron mucho más que yo. Y entonces me fui ahí, después a Venezuela, empecé actividades empresariales, pero escribí varios libros, organizamos el exilio para trabajar y ayudar a los chilenos que estaban luchando contra la dictadura dentro de Chile. Y después volvimos 10 años después. Yo tenía mi pasaporte marcado con una L. La L significaba, la ponían ellos, que estaba en una lista, que no podía entrar. Ahora, nunca me dijeron por qué no podía entrar, nunca me hicieron ningún proceso, ninguna denuncia, ninguna acusación, nada. Preguntaron todo, buscaron todo, o sea, nunca hubo una falla en materia de probidad. Bueno, el asunto volvimos y empezamos el periodo de lucha contra la dictadura dentro, ayudando a los que estaban adentro. Y ahí tenemos las movilizaciones sociales, tenemos el rol de las iglesias. Todas las iglesias fueron muy importantes, fueron una gran defensa de los derechos humanos, porque tú puedes tener desacuerdo, puedes querer otra política, pero no vas a matar porque estás en desacuerdo con el otro. Entonces, las iglesias, el cardenal Fresno nos llamó al acuerdo nacional, se armó la Asamblea de la Civilidad con todos los profesionales y trabajadores, se formó la Alianza Democrática de los partidos, después se creó la Concertación por el No. Fue un proceso largo en que todos los chilenos dijimos, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que tener democracia y libertad. Ese fue el segundo gran periodo. Luego viene el plebiscito del 88, que lo viví, que estaba a cargo de mi partido en ese tiempo. Después fui senador. Bueno, y pude cumplir mi gran deseo, que me afirmé a mí mismo cuando creí que me mataban después del golpe y nos mandaron a la isla Dawson, de luchar por la democracia y la libertad de mi país. Entonces, y seguí, después fui de nuevo ministro de Educación, después, bueno, más allá de los cargos, o sea, dediqué mi vida a lo que estamos haciendo. Harta carrera política. Harta carrera política. La última vez fue ahora, hace 3 meses, que fui candidato a consejero, a miembro del Consejo Constitucional para hacer la nueva Constitución, que considero que es la pieza clave del futuro de Chile. Tenemos que tener acuerdo para nuestras nuevas generaciones, los hijos y los nietos. Ya le vamos a preguntar acerca de ese tema. Sí, ya viene en camino. Sergio, nos hablaste de la isla Dawson. Quisiéramos saber un poco la experiencia que viviste en ese lugar. Bueno, me cuesta resumir todo. Yo creo que está bien expuesto en ese libro, tiene 14 ediciones, pero para mí fue tremendo, o sea, que me llevaran preso y a mí y a los demás dijeran que cuando llegamos a la isla nosotros éramos los generales del ejército enemigo. ¿Cómo es el ejército enemigo? Ministros. ¿Por qué esa lógica de guerra? Y que si nosotros nos escapábamos, que éramos lo peor, no nos ponían, que no nos daban nombre, teníamos que usar números, por eso yo era la isla 10. Tuvimos trabajo forzado, nunca pudimos ver a nuestras familias, nos levantaban a las 6, 7 de la mañana, yo tenía buena situación física, pero había otros que tenían diabetes, estaban enfermos, con chuzo y con palas arriba, unos camiones nos subían y teníamos que trabajar todo el día con la gente apuntándonos con metralletas, con un frío tremendo ahí en la isla. O sea, lo sacaron un poco antes. Ahí murió, dijeron que se había ahorcado y se había suicidado José Toal, papá de Carolina. Ahí estaban tantos otros amigos, entre otros los mismos Orlando Letelier, que apenas salió y lo asesinaron en Washington con una bomba al lado de la Embajada de Chile. O sea, fue muy duro. Todo eso fue un periodo que los que lo vivimos consideramos como increíble que haya chilenas y chilenos que no condenen al mismo militar. Perfecto. Qué fuerte lo que él vivió. Sí, creo que en un libro, claro, se intenta expresar todo lo que se vivió, pero creo que lo que él vivió en ese preciso instante es aún más fuerte. Sí, fuerte. Sí. Sergio, te queremos consultar ya para ir finalizando acerca de la reflexión que tú haces conmemorando los 50 años del golpe militar, del golpe de Estado. ¿Qué reflexión sacas, qué conclusiones y qué llamado tú le haces también al mundo político y al país? 3 reflexiones que siempre, por lo menos, son las que han marcado mi vida. Yo creo que marcaron la vida de la gran mayoría de los chilenos
que permitieron construir el periodo de democracia y la transición desde el 90 con Elwin hasta el 2010 con Bachelet y después la nueva mayoría, pero también los 30 años de democracia con Piñera. Tener leyes justas. No hacer a otros lo que no quieres que te hagan a ti. No tener la revancha, sino los mismos derechos humanos que te debieron haber respetado y no la respetaron, los respetes tú a los demás. Esa es la primera conclusión. Yeah. No tanto el perdón, también es bueno, pero yo quiero reglas claras, de manera que todos nos respetemos, la dignidad del otro. La segunda gran conclusión política es que los acuerdos son fundamentales. Aquellos que polarizan, rompen. El que no quiere oír al otro, el que no quiere dialogar. Por ejemplo, ahora se invitó a todos a dialogar y tener un acuerdo. Bueno, me duele como chileno que eso no lo podamos hacer, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Entonces, los acuerdos. Yo siempre he considerado, porque muchas veces dicen, ustedes negociaron, ustedes acordaron, que es más valiente el que busca acuerdos que el que creyendo que es más valiente poniéndose duro, al final es un cobarde porque no se atreve a dialogar y la gente queda peor que como estaba al principio. O sea, por eso a mí no me gustan los extremos. Entonces, esa es la segunda gran conclusión. La tercera gran conclusión es la educación. Nos falta tanta educación cívica, de saber respetar al otro, de argumentar con el otro, despertar a tantas chilenas y chilenos que dicen, no me interesa la Constitución, no me interesa la política, váyanse todos. Pero si nos vamos todos y nadie es importante, ¿quiénes llegan? Llegan gente que no sirve, gente que no está preparada. Entonces necesitamos un país educado, en que todos tengamos las mejores escuelas públicas, formemos a la gente, haya conversación, haya más debate, haya más consulta, atraigamos y resolvamos los problemas sociales y económicos de la mayoría de la población. Con desigualdad, tú no puedes construir una democracia sólida. Tiene que haber un sentimiento de solidaridad, de fraternidad. Y eso hoy día no lo tenemos. La desigualdad aumenta la desconfianza. Pero tú me preguntas, esas son algunas. Ahora, ¿qué llamado haría? La Constitución es lo fundamental. Yo le tengo mucho temor a que rechacemos esto. Si rechazamos esto, yo me pregunto, ¿va a ser ingobernable Chile de nuevo? Y vamos a mantener las odiosidades de unos que dicen, estos no reconocen los errores que cometieron, y los otros dicen, pero ustedes no reconocen el golpe militar y la matanza, y vamos a estar expuestos a de nuevo lo mismo. Entonces, tenemos que buscar acuerdos. Hay un acuerdo ya escrito, que estuvieron todos los partidos. Eso hay que, a mi juicio, respetarlo, y que no una minoría de un partido que por una casualidad sacó los votos que sacó, que yo creo que tienen que ver más con la inseguridad que había, que el temor de la gente por la inseguridad, que por la Constitución misma, obstruya ese camino. Entonces mi llamado es, partidos políticos, pongámonos de acuerdo, chilenas y chilenos, por nuestros hijos y por nuestros nietos, el mejor legado es dejar una forma de convivir, que esté en una nueva Constitución, que respete la seguridad, que respete los derechos humanos y que respete la más igualdad de los derechos sociales. Autonomía de la justicia, libertad para pensar, más participación política. Todo eso está en el documento, no es perfecto, pero estamos todos de acuerdo que es mejor que yo crea que es perfecto para mí y es malo para mí. Esa discusión va a ocurrir a partir de mañana. Terminado el 11, terminado el 18, la discusión principal va a ser, ¿somos capaces los chilenos? Hemos aprendido los chilenos que más allá de las peleas que estamos teniendo por nuestros hijos y nietos, tengamos algo común. Y votemos. Entonces yo llamo a aprobarla siempre que se acuerde en el Consejo lo que se propuso por todos. Si se alejan de ese acuerdo, vamos a tener gente que no va a estar de acuerdo y no la vamos a aprobar. Ese para mí es el sueño, que a los 50 años nosotros podamos decir, aprendimos, vamos a tener mejores 50 años y vamos a convivir como hermanos. Muchas gracias, Sergio Vitar, por el contacto, por la reflexión y por el análisis de lo que estamos conmemorando y lo que será el futuro de nuestro país. Así que muchas gracias por este enlace. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos y a todas. Un abrazo, Sergio. Nos vemos en una próxima instancia. Sergio Vitar, político. Estábamos analizando la contingencia nacional y lo que estamos conmemorando, que son los 50 años del golpe
de Estado del golpe militar. Así que Así es. con esto, Sí, con esto estamos despedimos, finalizando sí. y nos vamos a enlazar con la transmisión de la ceremonia que encabeza el presidente Gabriel Boric por los 50 años, en conmemoración a los 50 años Así es. del golpe. Algo que destacar, recuerde, hoy día a las 10 de la noche a través de TN-TV Exacto. se va a estar presentando Fe en tiempos de cambio. Fe en tiempos de cambio, un documental creado por el canal, aquí por el equipo, Joaquín junto a todo el equipo estuvieron full, así que Exacto. trabajando durante muchas semanas para un trabajo de lujo, de primera. ¿Vamos con la invitación Sí. al reportaje? ¿La tenemos? Sí. Vamos a verla. Y que lo conveniente era pedirle que se fueran a sus casas porque sin duda una acción militar iba a ser muy dura y muy compleja. Porque estamos en todo el periodo de lo que se conoce como reformas estructurales. ¿Qué significa esto? Que grandes áreas de Chile, principalmente, se tienen que transformar y no hay posibilidad de no hacerlo. Y estas áreas claves son la educación, la agricultura o el campo, la propiedad del campo y la propiedad del cobre. Como autoridades religiosas, tenemos una fuerte responsabilidad en construir la paz en nuestro país.